Bom dia a todos, também a todos, irmãos, irmãs, amigos que nos assistem nesse momento ao vivo. Nós vamos dar prosseguimento à nossa palavra. Vamos chegar então à mensagem 11, e cujo título é A Caminho de Jerusalém. Aleluia! Vamos andar junto com o Senhor nessa viagem? Ele decidiu ir para Jerusalém. Vamos ver alguns versículos. Isso está tudo já planejado por nosso Deus Pai, né? Aqui no capítulo 16 de Mateus, você viu que o Senhor levou os discípulos ao monte, né? Perto do Monte Hermão, no sopé do Monte Hermão, que se chama Cesareia de Filipe. Ali revelou, né? Deus Pai revelou o Filho, que é o mistério de Deus. E o próprio Filho revelou o seu mistério, que é a igreja. Só que ele falou sim que edificarei a minha igreja. E isso quer dizer que ele precisa de uma igreja edificada para fazer frente ao inimigo, né? Ele precisa de uma igreja edificada, e ele vai fazer isso. Entretanto, para ele puder dar andamento a este plano, tem algumas etapas que ele precisa passar. Está então no versículo 21, logo após dessa revelação, ele diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém. Bom, então o Senhor era necessário seguir para Jerusalém. Até então, ele estava na região da Galileia. Vocês se lembram disso, né? Ele era conhecido por Nazareno, Jesus ou Nazareno, porque vivia em Nazaré. Nazaré já era meia região de Galileia. Depois ele mudou, né, para Cafarnaum, e ali estabeleceu sua casa. E ali onde afluiu muita gente, ele também trabalhava nas regiões. Ali foi uma vez, cruzou o Rio Jordão, o Mar da Galileia, e foi até a região de Decápolis. Então, de qualquer jeito, ele trabalhava naquela região. Mas agora é chegada a hora de ir para Jerusalém. Agora, por quê? Porque justamente está perto a Páscoa, que os judeus, eles comemoravam 3 festas anuais, como mandamento de Deus no Velho Testamento. Todo varão tinha que comparecer a Jerusalém 3 vezes ao ano, e a primeira festa era a festa da Páscoa. A segunda festa era de Pentecostes. E a terceira festa é a festa dos tabernáculos. Então, o Senhor estava ali, a primeira festa, que precisava ir para a primeira festa em Jerusalém. Por isso que ele precisava ir. Então, ele já planejou o momento da sua ida para Jerusalém. Então, vamos ver. Então, ele chega a Jerusalém, né? Ele vai para Jerusalém. Por isso que eu digo que ele há caminho, né? E depois de chegado a Jerusalém, ele precisa passar por uma outra etapa. Que etapa é essa? Sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Então o Senhor tinha que passar por um sofrimento causado, né, por esses homens aqui, principais sacerdotes, dos anciãos do povo, da religião judaica, e dos escribas. E mais uma etapa, depois de vencido esta segunda etapa, a terceira etapa é ser morto.
ser morto. Ó Senhor Jesus. E quarta etapa, aleluia, é a ressurreição e ser ressuscitado no terceiro dia. Irmãos, não dá para a gente pular etapas. Nós mesmos, na nossa experiência, temos que passar por etapas. Muita gente quer a ressurreição, mas não quer a morte. Mas não tem jeito. Se você quer a ressurreição, tem que passar pela morte. Então tem gente que sabe que ele tem problema, e ele sabe que ele tem que morrer, mas fica adiando essa morte espiritual, sabe? Fica adiando, deixa por outra hora. Mas, irmãos, não adianta, né? Quanto mais você adia, né? Mais está adiando também a ressurreição. Se o Senhor te ¿Cuándo mostrou que pasar el você tem que tiempo morrer, para la morra. resurrección? Si el Señor te Aí você mostró que será tú tienes que morir, ressuscitado. muera Amém? para Mais cedo ou experimentar la tarde, mais resurrección. cedo terá a ressurreição. Amén. Más pronto Senhor Jesus. mueres, más pronto tendrás la Glória. resurrección. É, Amén. então, ele decidiu ir para Jerusalém. Vamos ver Lucas Entonces, él decidió 9. ir a Lucas Jerusalén. 9. Vamos a leer Lucas É 9. um versículo muito bom. Este es un Lucas 9. versículo muy bueno. Lucas 9. Amém. Lucas Amén. 9, 51. Lucas Ele 9, diz assim, ó, um 51. versículo Dice importante, así. hein? Ele fala Qué assim, versículo é, importante, e hermanos. aconteceu que ao Cuando se se cumplió completarem el os dias tiempo em que devia en ele que él ser había de ser do céu, recibido manifestou no arriba, semblante afirmó su rostro da para ir a decisão Jerusalén. de ir para Jerusalém. A intrépida resolução de Es ir para una Jerusalém. Isso afirmación, daí é es una decisión de estava ir a focado, Jerusalén. né? El Señor Jesús No estaba enfocado cumprimento en da missão que cumplir o Senhor deu para la ele. E misión ele que el estava, Señor le dio. ele tinha Él tenía essa esa absoluta certeza, né, absoluta dessa seguridad decisão de de ir esa para decisión, Jerusalém. absoluta Ele certeza de sabia que ir a ir para Jerusalén. Jerusalém é Él para sabía que morrer, ir a Jerusalén era sofrer, para morir, morrer. para Mas, sufrir, morir, mesmo assim, pero aún así, concluir o plano para de Deus, cumplir el ele plan de Dios, enfrentou, él né, a ida enfrentó para Jerusalém. Ele la não ida a desistiu, Jerusalén. Él não no adiou, desistió, né? no dejó Desculpe, pasar el nós somos tiempo. brasileiros, porque eu sou brasileiro também, né? Nosotros, A gente gosta de perdón, yo adiar, soy né? Deixa para brasilero. A amanhã. veces nosotros nos Ah, não, gusta dejar pasar a el gente vê tiempo. Ah, segunda-feira. dejo para mañana, voy a Não, tem que ser posponer, agora. voy a dejar para el lunes. No, tiene que Jamais. ser ahora. E o No Senhor, vamos com a essa posponer intrépida más. resolução de Y el ir para Señor con Jerusalém. esta No decisión, esta 25 resolución do versículo intrépida de ir a Jerusalén. 53, ele diz assim: Y en el versículo 53 dice, decisivamente ir mas para no Jerusalém. le recibieron. Gostou? Decisivamente En el versículo ir para 53, Jerusalém. en portugués, Ir dice para que Jerusalém decisivamente iba fazer a Jerusalén. turismo. Iba a pasear, Não, a para hacer turismo. sofrer nas No, era mãos dos para principais sufrir en sacerdotes las manos e de los depois ser principales morto na cruz. sacerdotes y Não era después ser fácil, muerto en la mas era cruz. preciso No es ir, fácil, porque ele pero era estava fazendo necesario a ir vontade do Pai. porque él estaba Talvez a sua realizando la vontade própria voluntad del Padre. seria, Tal vez tu voluntad propia sería, difícil, né? Então vamos adiar um difícil, pouco, vamos a né? proponer un Eu não poquito. quero Yo enfrentar no quiero essa dificuldade enfrentar agora. esta Mas o Senhor dificultad não. ahora. Ele estava Pero el ali, Señor no. ele tinha clara Él sua própria estaba vontade, allí. mas Él tenía sujeitou claro, essa él tenía própria su propia vontade à voluntad, pero vontade él do la Pai. sujetó Se o a la Pai quer voluntad del assim, Padre. eu então Si el vou fazer Padre quiere assim, así, né? entonces Sem vamos a hacer questionar así, nada. Graças sin ao Senhor cuestionar por esse nada. caráter Gracias al que o Senhor Señor tem por este e que carácter que el Señor tiene pode y nos que ajudar puede a ter o mesmo caráter ayudarnos na a vida da tener el igreja. mismo carácter en la vida de la Tudo isso, iglesia. irmão, porque o Senhor quer
Todo esto, hermanos, porque el Señor quiere la edificación de la iglesia. Tenía que pasar por este proceso. No había forma. Dios no permitió otra alternativa a no ser la muerte de nuestro Señor. Entonces vamos a ver este viaje junto con el Señor a Jerusalén. En este viaje muchas cosas sucedieron. El Señor aprovechó para hablar con los discípulos. El hermano Pedro ya avanzó en el capítulo 17, capítulo 18. Creo que va a avanzar más aún. Son palabras que él habló a los discípulos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? La ambición. Y hay otras cosas. Pero también habló muchas cosas en parábolas. Entonces yo separé algunas parábolas que se relacionan con la edificación de la iglesia, que se relacionan con edificación de la iglesia. Amén. Vamos a ver. La primera parada es en Lucas capítulo 10. Vamos a Lucas capítulo 10, versículos 25 en adelante. Aquí el subtítulo es El buen samaritano. Vamos a ver qué es lo que el Señor dice en esta parábola. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. A estas personas le gustaba ponerle a Jesús a prueba. Y le dijo, Maestro, diciendo, ¿qué cosa? ¿Heredaré la vida eterna? Estamos aquí para heredar la vida eterna, heredar el reino de los cielos. Amén. ¿Estás dispuesto? Señor Jesús. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ya que él era intérprete de la ley. Entonces, entonces él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Saber, él sabía, pero el problema es saber. El Señor sabía muy bien quién era él. Y el Señor le dijo, tú respondiste de forma correcta, tú sabes. Haz esto, haz esto, haz eso y vivirás. Entonces, hermanos, debemos practicar estos mandamientos del Señor. Primero, amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas y con toda la mente. Pero este es el primero. Después tenemos que amar al prójimo. Eso es lo que complementa el mandamiento. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer? Lo primero es fácil. Yo amo al Señor. Yo amo al Señor de todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. El Señor sabe esto. Cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro le respondió, tú sabes que te amo. Esto no hay problema con esto, pero nuestro problema, y aún en la vida de la iglesia, muchos hermanos o la mayoría
está en la segunda parte del versículo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oh Señor Jesús, si queremos edificar la iglesia, si queremos participar de la edificación, el segundo ítem es extremadamente crucial. Si no, no lograremos edificar la iglesia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú te amas? Sea sincero. ¿Usted se ama? Entonces, de la misma forma con que tú te amas, debes amar al prójimo. ¿Por qué? ¿Por qué tú amas al prójimo y deseas el mal para el otro? ¿O tú te amas y eres indiferente con el otro? Ah, él que resuelva él solito. En la iglesia decimos así, ay, ese hermano está necesitando de ayuda. Y uno le responde, no, que se arregle solo. No, esto no es amar al prójimo como a ti mismo. Es correcto que tenemos un amor vertical con el Señor, se llama urdidura, es la línea vertical. Esto significa nuestra relación vertical con Dios. Necesitamos amar a Dios, pero un paño, una tela, no es hecho solamente de urdidura, sino también de tramas. Tramas es horizontal. Entonces, cuando tú tienes urdidura y tramas, allí vas a tener un paño, una tela. Así lograremos tener la edificación de la iglesia. Por tanto, hermanos, es extremadamente importante usar trama, poder tener la trama que es amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos. Entonces, muchas veces veo hermanos y hermanas principalmente aman mucho al Señor. Se encierran en su cuarto para orar, tener comunión con Dios es excelente. Salen de allí felices, pero tienen dificultad para amar a los otros. ¿Cómo es posible? En la vida de la iglesia, si tú entras en tu cuarto y oras al Señor, tú te llenas de la gloria de Dios. Tu rostro sale brillando de allí. El próximo paso es que tú estés lleno de amor por los hermanos, por tus prójimos. Oh Señor Jesús, hermanos, esta es una advertencia para nosotros mismos. Vamos a cambiar nuestra manera de ver. Necesitamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso quiero hablar nuevamente del CEPED. ¿Tú, ustedes permiten que hable del CEPED? En el CEPED, nosotros aprendemos a no amar a nosotros mismos. Quiere decir amar a nosotros mismos, pero también amar a los otros. Amén. Sí, allí aprendemos a amar a Dios, a entregar nuestro corazón a Dios, consagrarnos, pero consagrarnos es amar al prójimo. Entonces, cuando salen a predicar el Evangelio, salen llenos de amor por el prójimo. No es salir pensando en su bienestar personal, es para llevar el Evangelio, que es un bien para los demás. Esto aprendemos en el CEPEB. Si tú no tienes esto, entonces aquí está la oportunidad. Haga el CEPEB. Y en segundo lugar, los transportadores dinámicos. En segundo punto, ellos salen a las calles todos los días como
profesionales. Tienen que cumplir horario, alcanzar su meta. Cuanto, cuando más cerca llegan de cumplir su meta, es mejor porque más personas van a contactar. Pero ellos no hacen esto por interés propio, sino porque aman a Dios. Ayer, el hermano Pedro, ayer, antes de ayer, el hermano Pedro dijo que Dios es la fuente del amor, Él es donador del amor y nosotros somos los receptores de este amor. ¿No es así? Sin embargo, cuando encontramos al prójimo, nosotros pasamos este amor que recibimos a ellos. Entonces pasamos a ser donadores del amor también. ¿Están entendiendo? Voy a parafrasear al hermano Pedro. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, hermanos, nuestra relación es de amor al Señor y amar al prójimo. Los colportores hacen esto porque tienen amor, eh, amor que emana del Señor en su interior. Entonces, ellos transmiten este amor a las personas que contactan. Oh Señor Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a seguir. Amén. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Aquí, tal vez alguien que está sentado aquí esté preguntando, ¿quién es mi prójimo? Mire a su lado, de los dos lados. Ellos son sus prójimos, en su casa, en su familia. ¿Quién es tu prójimo? Quien es casado, su primer próximo es su esposa, su primer prójimo es su esposa. Quien es casada, su primer prójimo es su marido y después sus hijos. Y en la vida de la iglesia necesitamos extender este amor a todos los hermanos. Esto es el cierne, el punto principal de la vida de la iglesia. Sin este amor fraternal, no logramos proseguir. Es el centro. ¿O será que tú eres el hermano que viene a la reunión, que llega tarde porque tú no quieres encontrarte con nadie y eres el primero ahí a salir antes de terminar la reunión porque no quieres comprometerte, no quieres relacionarte con nadie? Ese tipo de persona eres tú. Oh Señor Jesús, yo pido, aconsejo a que puedan arrepentirse. Eso no es vida de la iglesia. Vida de la iglesia es envolverse, envolverse, comprometerse. Oh Señor Jesús, amén. Esperamos que de aquí en adelante haya un cambio en nuestra vida de iglesia. Vida de iglesia es reuniones, vida familiar. Vida de iglesia también es en nuestro aspecto social, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en todo lugar. Necesitamos vivir la vida de la iglesia y esto es para la edificación que tanto nuestro Señor desea. Y continuando en el versículo siguiente, Jesús comienza a explicarle quién es tu prójimo. Y él dice, versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino
y viéndole, pasó de largo. Semelhantemente, levita Asimismo, un levita, descia por aquele llegando caminho, cerca de aquel lugar y como é que é? viéndole, Semelhantemente, o levita descia por aquele pasó lugar de e largo. vendo também passou de largo. Irmãos, quando ele fala assim, Hermanos, descia sacerdote. cuando él Quando a dice, gente sai de descendió un Jerusalém para sacerdote. Jericó, a Cuando gente está salimos de descendo, Jerusalén tá? a E Jericó, o levita estamos também descendiendo. descia. Entonces, un Então, levita significa que descendía. tanto o Esto sacerdote significa como o que tanto el levita sacerdote como desciam el de levita Jerusalém, saíam de Jerusalém. descendían Então, de esses Jerusalén, salían de sacerdotes Jerusalén. e levitas, Entonces, né? este Eles sacerdote y levita, são ellos da religião son judaica, são de religiosos. la religión Então, o Senhor aqui quer judaica, mostrar son que, religiosos. às vezes, coisa Aquí está el tão Señor quiere formal que mostrarnos está que frio o negócio. muchas O veces está relacionamento, tan né, formal que entre se vuelve eles frío. e El cuidados relacionamiento por entre religião está ellos muito y frio. O las frio a personas que son ponto cuidadas, que por ele eso tem están função de muy fríos. sacerdote, de Es tan ajudar os frío outros. al punto de E ele que tiene la passou de función de largo. sacerdote, de Você ayudar a acredita los nisso? demás y pasó de largo. Depois o ¿Tú levita crees en também, esto? supostamente aquele que é Después, el servo de levita Deus, también, aquele que supuestamente es serve un a Deus siervo de e Dios, tal, aquel também que serve os sirve a homens, Dios serve o y povo también de sirve a Deus, los hombres, mas também sirve al pueblo passou de de Dios, largo. pero también pasó de Ninguém largo. se preocupou Nadie com se este homem preocupó con semimorto. este hombre que estaba Amém, medio irmãos? muerto. Graças a Deus. Amén. Y ahí, hermanos, Certo gracias al Señor. samaritano. Un Esse samaritano. samaritano quer dizer Este que ele é natural samaritano de quiere Samaria. decir E que es Samaria nacido sempre en foi Samaria. Y desprezado Samaria pelos siempre fue judeus. despreciada por los Eles judíos. chamam de que Samaria é um Ellos, povo ellos dicen misturado, que Samaria es un misto, pueblo né? mezclado, es un pueblo Antigamente, no tempo dos reis de mixto. Israel, En el tiempo de Assírios Israel, foi lá, antiguamente los derrotou o reino asirios do norte y de fueron, Israel derrotaron el e reino del norte de levou Israel cativo y muita gente e llevaron espalhou cautivo lá muchas personas y na região de esparcieron Babilônia e en las trouxe de regiones de lá Babilonia. Y de allí muita gente para trajeron morar muchas no lugar personas deles para em vivir en Samaria. el lugar de Então ellos en Samaria. geração vai, e por isso é um Entonces, povo misturado. es por Não é esto por que es un sangue, pueblo não é mezclado, por no sangue. es E por de não sangre ser por puro. sangue, Y por no os ser de sangre israelitas puro, puros los israelitas puros desprezam os despreciaban samaritanos, né? a los Também. samaritanos Então aqui, de Samaria. mas o Senhor fez questão Entonces aquí, de pero mostrar el Señor o samaritano quiso aqui. mostrar al Amém? samaritano aquí. Isso Amén. mostra para nós que qualquer um Esto de nós, muestra que esse cualquiera samaritano uno pode de ser qualquer um de nosotros, nós. este Porque na samaritano vida puede da ser igreja, cualquiera de né? nosotros, porque Nós en temos la que vida de la ter iglesia essa nosotros característica de tenemos que tener ajudar esta os outros. característica de E ayudar a los certo otros. samaritano que seguia o seu caminho, Pero un passou-lhe samaritano que perto iba de e camino vendo vino cerca de él compadeceu-se y dele. viéndole fue movido a Esse compadecer-se dele misericordia. é o mesmo que o Esta Senhor misericordia, se compadeceu este da multidão, compadecerse, es olhava el para a mismo multidão término que e cuando el elas estavam Señor aflitas se e compadecía exaustas, de las personas. Él não é? miraba a las personas que Então o estaban Senhor teve estaban compaixão, quer exhaustas, dizer, estaban aquele sentimento mal, y el entranhável, Señor né? tuvo O compasión, aquel esplêndido, sentimiento esse entrañable, el sentimento esplagno, eterno, de este terna sentimiento misericórdia. eterno Então o de Senhor tiernas moveu-se por ele, o misericordias. samaritano que se moveu El por Señor, esse sentimento. el Precisamos samaritano se ter o movió mesmo por este sentimento. sentimiento. Necesitamos tener el Passou-lhe mismo perto e sentimiento. compadeceu-se dele, e chegando-se, Y pensou-lhe acercándose, os ferimentos, vendó sus heridas, aplicando-lhes óleo e vinho, echándoles e aceite y vino, colocando-o sobre o seu y próprio poniéndole en animal, su levou-o para uma cabalgadura, lo llevó hospedaria al mesón e tratou dele. y cuidó de él. Irmãos, essa hospedaria, Hermanos, este mesón amém, es un hospedaje. Amén. respondeste corretamente.
Respondieron bien. A igreja Es la iglesia. ou melhor, a vida Amén. da igreja. Mejor, la vida de Oh, la Senhor iglesia. Jesus. Oh, Señor Irmãos, Jesús. quero dizer mais uma Hermanos, vez, os nossos quiero decir una colportores vez más, dinâmicos, nuestros na colportores rua, contatam dinámicos pessoas, en las podem calles orar por contactan a você, las e quando personas, puedo orar eles por usted. abrem a Y boca cuando para orar, ellos abren sus as bocas pessoas para geralmente se orar, las emocionam, personas generalmente derramam se lágrimas, emocionan, muito derraman sentido, lágrimas, então às vezes muy tem problemas. sentidos. A veces tienen Às vezes, problemas. muitas vezes A problemas. veces, Aí o muchas colportor veces tienen pergunta: você problemas. quer ser Y el cuidado? colportor pregunta, Ela diz ¿tú quieres ser imediatamente: sim, eu cuidado? quero ser cuidado. La persona Aí então dice o colportor inmediatamente, manda para sí, os quiero ser central de cuidado. acolhimento, Entonces, el colportor para a manda a rede la de central cuidado. de Amém? acogimiento Eles para estão la red de mandando para a cuidado. hospedaria. Están mandando para el mesón, Então, para el nós que hospedaje. somos aqui da hospedaria, nós temos que estar Entonces, preparados para receber essas pessoas nosotros que somos del que vêm mesón, muito del hospedaje, machucados. tenemos que estar Amém? preparados para recibir a las Senhor personas Jesus, que vou vienen para uma muy lastimados. hospedaria ¿No es e así? tratou Señor dele. Jesús A vida da lo igreja llevó também cura. a este lugar y lo Oh, cuidó Senhor Jesus. y Então aqui, trató, irmãos, é lo cuidó. importante ter esse rede de cuidado. Entonces, hermanos, aquí es muy Amém? importante tener la red de Oh, Senhor cuidado. Jesus, vamos cuidar das Amén. pessoas. Vamos a cuidar de No las dia seguinte, tirou personas. 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, Al otro e se día alguma sacó dos coisa denarios gastares a y los mais, dio al eu mesonero y te le dijo, indenizarei cuídamele, quando voltar. cuídamele. Y todo lo que Aqui é gastes de más, profético, tá? yo te lo Então, pagaré cuando regrese. esse Aquí es samaritano profético. deu 2 Este denários samaritano dio para o dos hospedeiro. denarios E para esse el mesonero. hospedeiro pode ser Y você, pode ser eu, este, pode ser ela, pode ser ele. esta persona A puede todos ser nós, tú, puede ser Deus yo, deu, puede o ser Senhor él. deu 2 denários. A Quer todos dizer, nós nosotros el temos a Señor dio capacidade e dos denarios. responsabilidade Esto quiere de decir cuidar das que tenemos pessoas. la Senão, responsabilidad porque de o Senhor cuidar nos a las daria dois personas. denários Si no, ¿por para a qué el gente Señor nos daría comprar dos balas, denarios doces? para Não, é para comprar cuidar dos dulces, outros. caramelos? Esses dois No, es denários para cuidar de são os los dons que o otros. Senhor nos deu. Estos dos São denarios os son los talentos dones que el que o Senhor nos Señor nos dio, son distribuiu. los Amém? talentos que el Señor nos Para cuidar dos distribuyó. outros. Amén. Então Para aqui, cuidar de los otros. e esse Entonces samaritano aquí, tipifica este nosso Senhor samaritano Jesus, tipifica a o nuestro próprio Señor Senhor Jesus Jesús, aqui. el propio Então ele Señor Jesús, distribuiu esses 2 denários para que o Él dio hospedeiro. dos Você é denarios al hospedeiro? hospedero. Tú Eu eres é este hospedeiro? anfitrión, Você está ¿eres o cuidando de no? alguém? ¿Tú estás cuidando de alguien? Então o Senhor te deu 2 denários. Você cuidar Entonces el dele. Señor te dio E ainda dos mais, denarios para poder ele cuidar. disse: Cuida deste homem. E se alguma coisa gastares Cuida a de este mais, hombre y si eu algo te gastares indenizarei más, quando voltar. yo te lo pagaré cuando Eu é o Senhor regrese. Jesus. ¿No es así? O Senhor Jesus Es el deu os Señor 2 denários para Jesús. cada um El de nós, Señor dio dos né? denarios E a ele nosotros hoje é y Espírito. Él Ele, como hoy se es el fosse, ele estava Espíritu. ausente de nós Como e partiu. si es el Espíritu, Él está Agora ausente chegou a de nossa nosotros, Él vez. partió. Pero llegó Chegou a vez da nuestro momento. igreja Llegó nuestro assumir momento o de la papel que o Senhor estava iglesia de fazendo. asumir el papel que el Assumir o Señor está papel do haciendo. samaritano, Asumir el papel del de cuidar das samaritano, pessoas. de cuidar de Senhor las Jesus. personas. E o Senhor Señor disse para Jesús. o hospedeiro: se você alguma coisa El Señor gastares a dijo, mais, si algo eu te gastes de indenizarei más, quando voltar. yo te lo Esse pagaré voltar cuando é a regrese. segunda Este vinda de volver, Cristo. este regresar, es la segunda É ou venida não de é? Cristo. ¿No es así? Quando o Senhor voltar, o Cuando Senhor el Señor vai vuelva, nos el recompensar. Señor va a Aí vamos recompensarnos. herdar o reino de Deus. Vamos a heredar el reino de Dios. Tá Amén. certo, irmãos? ¿No es así, Oh, Senhor hermanos? Jesus. É Oh, bom Señor demais, né? Jesús, es muy bueno. Aleluia. Aí, continuando, o Aleluya. 36. Y Qual desses continuando el três versículo te parece 36. ter sido ¿Quién próximo pues de do estos homem que tres te caiu parece nas que mãos dos fue el salteadores? prójimo del que Nós cayó fazemos en a manos pergunta de para los intérprete ladrones? da lei.
él hizo la pregunta a los intérpretes de la ley y él le dijo al intérprete, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Está me ouvindo vocês? ¿Están escuchándome? Você é o tu, tá bom? Tú eres este tú. El Señor te E dice a ti, procede ve tu y haz de igual tú modo. lo mismo. Amém? Amén. Cuidar das pessoas. A Cuidar de vida las da igreja é personas. cuidar das pessoas. La vida de la iglesia es cuidar de las Precisamos ter, como o personas. irmão Pedro disse, Necesitamos saber tener, como nos como relacionar, el hermano dijo, né? saber E como cómo cuidar uns relacionarnos, dos outros. cómo Se nós cuidar los viemos unos de muito los cheio de otros. Si arestas, nosotros cheio venimos de llenos de ódio, puntas, rancor, llenos de loucura, odio, de dissensão, rencor, discórdia, de como é que nós vamos contiendas, discordias, nos ¿cómo edificar es que uns com os vamos a outros? edificarnos los unos con Mas los graças ao otros? Senhor, que a vida Pero da igreja gracias nós al temos palavra Señor que profética. en la vida de la iglesia tenemos la Vocês palabra confessam ou profética. não? Você reconhece ou não? Que a ¿Ustedes palavra reconocen profética esto? La amansa nosso palabra coração? profética amansa Realmente nuestro deixa a gente mais corazón, tranquilos, né? nos Faz deja a más gente negar a vida tranquilos da alma. y hace que neguemos Faz la a vida gente del negar alma, a nós mesmos. hace que nos neguemos a nosotros Graças ao Senhor mismos. pela palavra profética. Gracias Graças al ao Senhor. Señor por la palabra profética. Feito Gracias isso, al Señor. vamos para Lucas 19. Ahora vamos a Lucas 19. Lucas 19, Lucas 11. 19, 11. É a parábola das 10 minas, La né? parábola de las 10 Então, ouvindo minas. eles essas coisas, Jesus Oyendo ellos contou uma estas parábola. cosas, Visto que prosiguió estava perto de Jesús y Jerusalém. dijo una parábola, Vocês estão prestando por cuanto atenção? estaba cerca de O Senhor Jerusalén. está, ¿Están prestando agora está atención? mais perto. El Señor Já está já más uma cerca ahora. distância já, Ya né? caminó una Agora está mais distancia. perto. Ahora Cristo está está más cerca de perto de Jerusalén. Jerusalém. Estaba E lhes cerca de pareceu Jerusalén. que o reino de Deus Y ellos havia de pensaban que el manifestar-se reino de Dios se imediatamente. manifestaría Sim, porque o inmediatamente. Senhor Jesus vai morrer, Sí, vai porque el Señor ressuscitar, iba a morir aí y vai gerar resucitar. o reino. Y ahí Amém? engendraría Então el aqui, ó, reino. porque Amén. até aí o Senhor Entonces, pregava, hasta arrependei-vos, aquí el Señor porque está decía, próximo o arrepentíos, reino do céu, predicaba, arrepentíos, certo? porque el reino de los cielos se ha Aqueles está acercado. próximo. Então quando é que vai Y chegar? el reino está Vai cerca. chegar depois que o Senhor passar por ¿Cuándo va a processo. llegar? Cuando Primeiro, el ir para Señor pasara por Jerusalém, este proceso, sofrer nas ir a mãos dos Jerusalén, principais sacerdotes e sufrir anciãos, en mano de e los depois principales ser morto sacerdotes y ancianos, e ser ressuscitar ao terceiro muerto dia. y Aí resucitar o al tercer Senhor día. gera a Allí el igreja. Señor iba a Aí a engendrar la igreja é a iglesia. realidade do Allí la reino iglesia dos céus. es la realidad del reino Aí de los sim, aí cielos. chegou o reino, né? Amén. Então o Senhor diz Allí llegó aqui, el reino. é, El Señor 13:12. dice aquí, Então disse: certo versículo homem 12, nobre dijo pues un partiu hombre para uma noble terra se fue a un país distante, lejano com o fim de tomar para posse recibir un do reino reino y e volver. voltar. Aleluia. Esse homem Aleluya. nobre, quem é? Este Muito hombre claramente noble, é o ¿quién nosso es? Cristo, Muy nosso claramente Senhor nuestro Jesus. Cristo, es Ele nuestro Señor partiu, Jesús. significa que ele morreu Él na partió, cruz, quiere né? decir que Para uma terra Él murió en la distante, cruz. Él se fue está, a está un país ausente, né? lejano. Mas com o Está fim de ausente, pero tomar con posse el de fin um de tomar reino pose e de un voltar. reino y Quer dizer que volver. ele vai e vai voltar. Quiere decir que Él va, pero va a volver. Bom, vamos lá. Chegou 10 Vamos a servos seguir. seus, confiou-lhes Y llamando a 10 10 minas. siervos E quando suyos, lhes les falava, dio 10 né, que minas y les recebesse o dijo, reino, tomar posse do en reino, cuanto ele les então decía que confiou tomara seus pose de bens su reino, para seus cuando servos. le iba a tomar pose de Esses su reino, servos aqui Él confió sus bienes a sus se siervos. tratando de todos Estos nós. O siervos Senhor já foi aquí embora. Então, representan a todos agora é o nosotros. Espírito. El Señor ya Não se nos fue, deixou abandonados. ahora es el Ele Espíritu. deixou o No nos dejó Espírito com a gente. abandonados. Él dejó Mas el chegou a Espíritu con nossa vez nosotros.
pero llegó nuestro momento de negociar los bienes del Señor. Amén. Ya sea predicando el Evangelio, sea realizando el colportaje dinámico, el colportaje por hora, colportaje por oportunidad. Todo esto es negociar la mina. Amén. Negociar hasta que yo vuelva. El Señor va a volver físicamente, pero sus conciudadanos le aborrecían. Enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que ese reine sobre nosotros. Esto aquí tipifica la religión judaica en aquella época, que rechazó al Señor. No querían que el Señor reinase sobre ellos. Y cuando él volvió, el Señor volvió, aleluya. Después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Oh Señor Jesús. Respondió el Señor, muy bueno, está bien, siervo bueno. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Tú sabes que el banco toma tu dinero, pero paga un poquito para ti. Entonces el banco presta para otro y cobra impuestos muy grandes. Entonces, si tú no sabes negociar estas minas, por lo menos dale al banco. Él va a dar un poquito, va a dar algo, un poquito, pero algo va a dar, una caja de ahorro. Este banco es la vida de la iglesia. Cuando los hermanos dicen, tenemos Avanza Joven, en este sábado tenemos Fábrica de Vencedores. Hermanos, en realidad esto no es solo para jóvenes. Sí, es para jóvenes de 8 a 80 años. Amén. Aproveche. Si tú no sabes negociar, va con ellos. ¿No es así? Tú vas a ser parte, tú vas a invertir en algo. Estás invirtiendo las minas. Oh Señor Jesús. Entonces, hoy, vamos a hablar de hoy. Hoy la predicación del Evangelio no se volvió muy fácil. Confiesa, es tan simple. En cualquier lugar podemos decir, ¿puedo orar por ti? Oh Señor Jesús, qué facilidad. En mi tiempo, tú tenías que tomar un libro. Ay, mira, tú conoces el misterio de la vida humana. Y entonces, mostrarle el primer gráfico. Hermanos, hoy no necesitamos nada de eso.
El Señor facilitó las cosas para principalmente eu nosotros, que sou de principalmente yo talento. que soy de un talento. Isso para estimular os que se sentem de Esto es para talento. estimular a los que Hoje se sienten tá, de un hoje talento. Hoy é a es, nossa vez. es nuestro Os de momento. talento é a nossa Los vez. de un talento, es Nunca nuestro foi tão momento. fácil você Nunca fue negociar tan seu talento. fácil Vamos negociar su aproveitar? talento. Vamos a aprovechar. Irmãos, isso não está aí, não? Hermanos, esto, Ele esto no está falava assim: aquí. agora é Él, nós, él decía, ah, é ahora es nós, nuestro momento. nós, Somos Senhor nosotros. Jesus. Señor Somos de um talento. Jesús, Os de somos um talento los têm que de se un levantar. talento. Los de un talento tienen que levantarse. Amém. Amén. Senhor Jesus, Señor Jesús, por que não pusesse o meu dinheiro na minha na conta do banco? Então, na minha vinda, eu receberia com juros, né? Até mesmo ¿por você qué no pusiste mi negociando, dinero en el ao banco negociar talento, para que você al volver começa a lo hubiera facilidade toda. recibido con Você não intereses? precisa nem Tú esperar no o dia do necesitas ni Avança siquiera Jovem, o esperar el día dia del da época Avanza da Joven, adolescente, para el sair día de la fora. fábrica Você de pode no dia a adolescentes, de dia. vencedores, para salir. Sempre tem alguém Tú que liga para puedes, você, en né? el día a día, siempre hay É a alguien que te Vivo, llama. é a Tú, TIM. Ô siempre hay amigo, alguien é que te isso llama aí. por teléfono. Es É Vivo, Oi. Steam, las Sempre compañías de querendo vender alguma celulares coisa para você. que te llaman Então o las você, empresas que em quieren vez de venderte cortar de algo. uma vez, Entonces, posso orar en por vez de você. cortar rápidamente, tú le Você já está preguntas, negociando ¿puedo seu orar por dom. usted? Ya estás negociando tu don. Aleluia. Tão fácil Aleluya. isso. Isso daí, Es irmão, tan mais fácil que fácil isso aí esto, não existe, hermanos. viu? Más fácil que esto no Aleluia. existe. Então aí, Oh, Señor Jesús. tirar ele, o Senhor falou, disse aos que assistiam, tirar ele a mina e dai-a ao que tem El as Señor le 10, né? respondió. O Senhor lhe dá, alguns ponderarão, Senhor, ele já tem 10, pois eu vos El declaro, Señor le a dijo, todos que quitarle la tem, mina. Y dar-se-lhe-á, él le dijo, mas Señor, pero ao ya que não tiene tem, 10. o Al que tem que, lhe será pero el tirado. versículo 26, Irmãos, pues yo os digo que que será que a tira todo el de que tiene nós? se le dará, mas al que no tiene, Vamos aún lo que negociar. tiene se le quitará. Hoje está tão Hermanos, no vamos a fácil. dejar que nos quiten, vamos a Amém? negociar. Ó Está Senhor tan Jesus. fácil hoy. Oh Vamos Señor então, por causa do Jesús. tempo, Vamos entonces, por vamos causa del pular tiempo, algumas parábolas que eu queria vamos falar das 10 virgens a pasar e algunas dos parábolas. Yo 10 quería talentos servos, né? hablar de las 10 Mas vírgenes, de é los 10 semelhante a esse aqui de Minas, talentos, né? pero Então son vamos para semejantes a esta outro, de Minas. que é entrada Entonces triunfal de vamos Jesus em a la Jerusalém. otra que es la entrada triunfal Finalmente o Senhor en Jesus chegou a Jerusalén. Jerusalém. Finalmente Ó Jesús Senhor Jesus. llegó a Jerusalén. Oh Señor Jesús. Mateus 21, 23 a Mateo 27. 21. Tendo Jesus chegado Mateo ao templo, 21, estando já 23 al ensinando, 27. acercando-se dele os principais Cuando sacerdotes. Não é Jesús, esse, cuando né? vino al templo, É, no, no es este. Senhor Jesus. 21, 1 Señor a 11. Jesús. 21. 21, Quando se aproximaram de versículo Jerusalém 1 al e 11. chegaram a Cuando se Betfagé acercaron a e ao Jerusalén y monte das vinieron a oliveiras, Betfagé, enviou Jesus al monte dois de los discípulos, olivos, dizendo-lhes: Jesús Ide envió à dos aldeia discípulos, e à diciéndoles, id a la aldea aldea que que está está diante de vós, enfrente de e logo vosotros, achareis y luego uma hallaréis una jumenta asna e com atada ela um y un jumentinho. pollino con ella. Desprendei-a e Desatadla y trazei-a. E traédmelos. se alguém vos Y si disser alguien os alguma dijere coisa, algo, decid, el respondei-lhe: Señor o los Senhor precisa necesita, deles y e luego logo los os enviará. enviará. Nosso Senhor é Nuestro maravilhoso. Señor es Ele é maravilloso. onipresente, Él es onisciente, omnipresente, omnisciente, onipotente. Ele omnipotente. falou, é isso. Él dijo, Vai y es esto. executar da maneira que ele falou. Amém? Com a palavra Va y profética ejecutad funciona de do la mesmo forma que él jeito. habló. Ele La falou palabra pelos profetas, profética da nossa funciona. parte é Él crer habló por e los executar. profetas y nosotros E as tenemos que coisas dão creer certo. y ejecutar.
y las cosas funcionan. Amén. El Señor habla y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Cuando los reyes son coronados, ellos no montan encima de asnas, montan encima de caballos lindos y ah, aún mulas son más altas que los caballos, más elegantes. Salomón, por ejemplo, fue coronado en una mula. Entonces son todos imponentes, majestuosos, las personas aplaudiendo, gritando. Así son coronados. Pero nuestro rey es humilde. Él entró montado en un asna, en un pollino, un animal despreciado, un animal que el hermano Don hablaba mucho en Génesis 49. Un día vamos a hablar sobre esto también. Pero aquí, hermanos, es un hijo de animal de carga. Oh Señor Jesús. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asno y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En realidad, era más que profeta. Él es el rey. Señor Jesús. Pero aquí nos dejó algo claro, que las multitudes, a donde Jesús iba, había multitudes. Y las multitudes amaban al Señor Jesús. Solo quien no amaba eran los líderes religiosos, medios. Y la multitud amaba al Señor. A donde el Señor iba, ellos se apretaban para escuchar las enseñanzas del Señor, o para que el Señor los cure o expulsara demonios. Señor Jesús, el Señor entró en Jerusalén de una forma poderosa. Amén. Ahora, hermanos, como el Cordero de la Pascua necesita ser examinado. Vamos a ver Éxodo 12. Éxodo 12. Éxodo 12, a partir del versículo 1, dice así, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómense, o sea, día 10 del primer mes, tome cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediatamente a su casa tomarán uno. Vamos al versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año,
lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, aquí comienza en el día primero del mes, el comienzo de la Pascua, pero el cordero tenía que ser sin defecto y ser inmolado en el día 14. Entonces, hay que guardar este cordero por 4 días. ¿Para qué? Para ser examinado. Este cordero tenía que ser examinado por todos lados para que no tuviera ningún defecto. Si él tenía una mancha, aunque sea pequeña, ya no servía para ser el cordero de la Pascua. ¿Entendieron? Entonces tenía que ser un cordero sin defecto. Y el Señor Jesús, Él es el Cordero Pascual. Él es la realidad del Cordero Pascual. Llegando a Jerusalén antes de su muerte. Y Él tenía que pasar por el examen de los principales del pueblo. En el capítulo 21 de Mateo, 21 de Mateo, versículo 23, dice así. Versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, este es el primer grupo que iba a examinar al Señor Jesús, el Cordero. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Qué pregunta interesante. Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tendremos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Esto es mentira, ellos sabían. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Entonces el Señor fue aprobado. Este primer grupo aquí. Amén. Ahí en el capítulo 22, versículo 15. El segundo grupo. Este grupo aquí es de los fariseos. Los fariseos consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, miren aquí, los fariseos se juntaron con los herodianos. Ellos son opuestos entre sí. Los fariseos defienden la nación de Israel y los herodianos son a favor del rey Herodes, que era un extranjero. Pero para ir contra el Señor se unieron. Hermanos, esto es política. Hasta hoy es así. Señor Jesús, son enemigos, pero para un propósito en común se juntan. Enviaron diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César
¿o no? conhecendo-lhes a Pero malícia, Jesús, respondeu: conociendo la Por que malicia de me ellos, tentais, les dijo, hipócritas? ¿por qué me Mostrai-me a tentáis, moeda do tributo. hipócritas? Trouxeram-lhe um Mostradme la denário. moneda del E tributo. ele lhes Y disse: ellos le De quem é esta presentaron un efígie denario. e inscrição? Entonces les Responderam: De dijo, ¿de quién César. es esta Então imagen y la lhes disse: inscripción? Dai, Le pois, a dijeron de César César. o que é de Y les César, dijo, dad e a pues Deus o a que é de César Deus. lo que es de César, y a Ouvindo Dios isto, lo que es se de Dios. admiraram Oyendo esto, e se deixando, maravillaron y foram-se. dejándole, Aleluia! se O Senhor fueron. Jesus também foi Aleluya. El aprovado Señor na Jesús segunda. fue Agora aprobado vamos para a en la terceira. segunda. Amén. Vamos a la 23. tercera. Naquele dia aproximaram-se dele 23. alguns Aquel día saduceus. vinieron a él los Saduceus saduceos. são, Los são saduceos aqueles que não son acreditam aquellos em que no ressurreição. creen en Não vale resurrección. nem a pena contar a história Y deles aqui, porque ni fizeram, siquiera vale la colocaram pena uma contar pergunta su tão, historia, porque tão hicieron una ridícula para o pregunta Senhor, tan né? É, ridícula negócio para el de, sei lá, Señor. deixa para lá, vai. Ah, Aí, aí no versículo 29, en el o Senhor versículo respondeu-lhes: 29, el Errais Señor le por respondió, conhecer as dijo, Escrituras, erráis, nem o ignorando las poder de Deus, escrituras porque y da el poder de ressurreição, Dios, o porque en Senhor la afirma que resurrección, há el ressurreição. Señor afirma Na que hay ressurreição não se resurrección. dão em En la casamento, resurrección ni são, se porém, como os casarán anjos do céu. ni se darán en E quanto à casamiento, sino ressurreição dos serán mortos, como los não ángeles tendes de Dios lido en el o que cielo. Deus vos Pero declarou? respecto a la Eu resurrección sou de Deus los de Abraão, muertos, ¿no o habéis Deus de leído Isaac lo que os e fue o dicho Deus de por Jacó? Dios cuando dijo, yo soy el Deus Dios de é Deus Abraham, de mortos, el Dios de e Isaac y sim el de Dios de Jacob? vivos. Dios no es Dios de muertos, sino Ouvindo de isto, vivos. as multidões Oyendo se esto, la maravilhavam gente da se sua admiraba doutrina. de su Graças ao Senhor. doctrina. Então, Gracias al terceiro Señor. grupo, terceira etapa, o Entonces, Senhor el também tercer venceu. grupo, la tercera Não etapa, el sofreu Señor también defeito no venció. Senhor. Vamos No ao encontraron último. ningún defecto en el 4. Señor. Entretanto, os fariseus, Y sabendo que vamos a ele la fizera última. calar os Entonces los saduceus, fariseos, e um oyendo que habían saduceu, hecho e callar um a los deles saduceos, intérprete da lei. se Agora é juntaron intérprete da a lei, una, veio y uno de ellos, examinar o Senhor. intérprete de la ley. Ahora el intérprete Experimentando, lhe fue a perguntou: examinar al Mestre, Señor qual é o grande mandamento y da lei? preguntó por tentarlo diciendo, Aleluia. Nós já Maestro, falamos, ¿cuál né? es el gran Respondeu Jesus: mandamiento en la Amarás o ley? Senhor Ya teu Deus dijimos, de todo o teu aleluya. coração, de toda a tua Jesús le alma, de dijo, todo o teu amarás al Señor tu entendimento. Dios con Esse é o todo tu grande e o corazón primeiro y mandamento. con toda tu O alma y con segundo, toda tu semelhante mente. a este, Este es é: el primero y grande Amarás o teu mandamiento. próximo como Y a el ti segundo es mesmo. semejante. Amarás Destes a tu dois prójimo mandamentos como a ti depende mismo. toda a De lei estos dos e os mandamientos profetas. depende toda la Então, ley y los tentaram profetas. pegar o Senhor Jesus, Entonces, e o Senhor intentaron, respondeu e disse que esses dois intentaron hacer mandamentos que el Señor dependem Jesús toda a lei caiga, e os pero Él profetas. les dijo que de estos É o dos que eles mandamientos depende guardavam. toda la ley y Lei los veio de Moisés profetas. e Es lo profeta que ellos representando guardaban, Elias. la lei de Moisés y Aí, los feito profetas isso, o representando a Senhor falou, Elías. disse: Eu tenho uma Entonces, después pergunta de para esto, vocês. Él les dijo, O Senhor yo disse: Que tengo una pensai vós em pregunta a Cristo? ustedes, Vocês fizeram diciendo, essa ¿qué quarta pergunta pensáis para del mim. Cristo? Agora tem uma pergunta ¿De para quién es vocês. hijo? Yo tengo Que una pensais pregunta vós para de Cristo? ustedes. De ¿Qué quem é filho? pensáis del Cristo? ¿De quién Responderam-lhe es eles: De hijo? Davi. Y le Quer dizer, eles dijeron, sempre de David. conheceram o Es Senhor decir, na ellos siempre carne. Como na conocieron al carne Señor en la é filho de carne. Davi, como En fala em carne Romanos 1. es hijo de David, Replicou-lhe como Jesus: dice en Romanos Como, 1. pois, Pero él les Davi, dijo, pelo pues, ¿cómo Espírito, David en el chama-lhe de Espíritu le Senhor, llama Señor? dizendo: Disse o Diciendo, Senhor ao dijo el meu Señor a mi Senhor: Señor, Senta-te à minha direita, siéntate a mi até que eu derecha ponha os hasta que teus ponga a inimigos tus debaixo enemigos dos teus por pés. estrado de Se tus Davi, pies. pois, lhe chama Pues si Senhor, David le llama como é Señor, seu filho? ¿cómo es su hijo? Então, está provado que o Y Senhor é nadie filho de le Deus. podía responder. Aquí podemos ver E que ninguém lhe pode. Olha probar só, que el Señor essa es hijo de citação Dios. aqui vem de Salmos Aquí 110, tá? Eu não viene tenho tempo para ler, esta cita viene mas de eu gostaria Salmos de ler em King James 110. Yo no tengo atualizado, tiempo, pero me né? gustaría leer Mas la King James vocês actualizada. depois leiam isso Pero nas suas ustedes casas, pueden é muito leer en sus interessante. casas. Lá Es fala muy do interesante. exército de jovens Allí santos, hablan del ejército de jóvenes santos, como é que é, das gotas do orvalho, de no, las na aurora. gotas del rocío, de la Oh, aurora. Senhor Jesus! Oh Señor Somos Jesús, vocês jovens. somos tú, son A ustedes aurora jóvenes. é a Amén. chegada
La do nosso aurora Senhor es Jesus. la llegada de nuestro Señor Então, antes que ele chegue um Jesús. pouquinho, Amén. vai ter um exército formado Entonces, de homens antes de que llegue a santos haber un ejército para formado, lutar com ele un contra ejército de as jóvenes nações. santos para Jesus é luchar o contra Senhor. las naciones. Se Señor Deus chama de Jesús, Senhor, como si ele, Dios seu llama filho, del olha Señor só como Él, 46. su Hijo, E ninguém lhe podia responder versículo palavra. 46, y nadie le Ninguém lhe podía podia responder responder palavra. palabra, Nem ni ousou alguém, osó a alguno partir daquele desde dia, aquel día fazer-lhe preguntarle perguntas. más. Amém? O Amén. Senhor calou a Oh boca Señor de Jesús, todos os el religiosos. Señor calló la O boca Senhor de foi todos los examinado religiosos. e foi El aprovado. Señor fue Esse examinado y fue cordeiro é sem aprobado. defeito, Amén. Este digno de cordero es ser sin defecto, imolado. digno de ser Oh, Senhor inmolado. Jesus. Oh Señor Aleluia. Jesús. Aleluya. Então é isso, irmãos. Está quase meio-dia, né? Senhor Amén. Jesus, então, Está casi vou cerca parar del por aqui. mediodía. Voy a Jesus é o parar por Senhor. aquí. Jesús es el Señor. Amén.